¿cuál es la situación actual con respecto al coronavirus en Venezuela cuando sabemos que ya el sistema de salud pues venía presentando problemas desde hace tiempo? Sí, aparece la pandemia en Venezuela con un sistema de salud que tenía unas dificultades estructurales previas que hemos dicho con anterioridad. Por ejemplo, el 60% de los hospitales no tienen agua sino una o dos veces a la semana. En este momento que hacemos monitoreo de la situación día a día, 80% de los hospitales no tienen jabón y aproximadamente 55% de las emergencias de los hospitales no tienen mascarillas de protección que son básicas para atender pacientes con coronavirus, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una crisis dentro de una crisis de largo aliento que ya venía afectando a los países. Como tú bien nombraste, hasta el día de ayer había 171 casos acumulados y 16 estados de Venezuela con evidencias oficiales. Profesor, hay algo que me llama la atención. Son 171 contagios, según informa el gobierno nacional. Cuando vemos las cifras de algunos países vecinos, por ejemplo, Brasil, 19.638 contagios con 1.057 fallecidos. Colombia, al menos 2.223. Vamos a Ecuador, 7.161. Perú, 5.897. ¿Por qué la disparidad de cifras? ¿A qué lo podemos atribuir? Fíjense, puede haber varias razones para eso. Hay algunas muy estructurales de la situación país y hay unas otras varias. Por ejemplo, la primera de ellas, Venezuela ya tenía alguna forma de aislamiento o aislamiento parcial en función de su contacto con las líneas aéreas comparado con el resto de los países latinoamericanos. En Venezuela, según el último contagio que tuvimos, Venezuela tenía contactos con vuelos internacionales a Europa que eran entre 7 a 9 a la semana. Varía un poco de semana a otra. Si tú ves ese mismo número para Panamá, por ejemplo, eran casi 75 vuelos a la semana y algunos vuelos directos con China. Bogotá, 60 y tantos vuelos a la semana. Esta es información que produce la IATA en base a la data internacional de las líneas aéreas. Entonces, ahí Venezuela de alguna manera tenía, diríamos, un aislamiento no formal en el sentido de que el influjo de pasajeros que llegaban de las zonas donde había virus era menor y eso puede ser un ralentizador de la traída del virus al país. Esa es una de ellas. La siguiente, Venezuela ya estaba, en particular las zonas del interior de Venezuela, con una restricción de gasolina muy importante. Y eso hace que la movilidad de la gente en el país estaba muy reducida. Y tercero, que creo que es el elemento más central, la capacidad diagnóstica, según los datos que reportó la propia OCHA en Venezuela, no pasan de 140 a 150 pruebas al día, cuando Colombia está haciendo casi 3.500 pruebas diarias. Entonces, si tu capacidad de diagnóstico en términos de prueba de PCR no es lo suficientemente intensa para detectar los casos,